Eclesiástico, capítulo 25, versículo 3. ¿Qué dice? Si en la juventud no has hecho acopio, ¿cómo vas a encontrar en tu vejez? Yo tengo un problema con este versículo. Pues, aunque lo que dice es de gran sabiduría, y hasta yo diría de sentido común, si no has hecho acopio durante tu juventud, cuando tenías todas las fuerzas de tu trabajo, ¿cómo pretendes tener en tu vejez? Sin embargo, lucha con el sentido de fe y confianza que cruza todo el Evangelio, todas las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué acopiar y juntar para la vejez? ¿Acaso no antepone Jesús a esto otra enseñanza más profunda, más llena de fe y más llena de confianza, cuando dice: no se preocupe de cómo vestirán o qué comerán, porque su Padre que está en los cielos sabe de que tenéis necesidad de todo ello? Este y otros versículos que transmiten la enseñanza de Jesús, sean literales o más bien en esencia, ¿no?, nos indican que tendremos de parte de Dios lo que necesitemos y lo que podamos, lo que pidamos más bien. Entonces, ¿por qué acumular o juntar para la vejez? ¿Acaso Dios se olvida de nosotros en la vejez? ¿Acaso sus promesas son solo mientras somos jóvenes, que nos promete que tendremos y que Dios estará pendiente de nosotros, y para cuando seamos viejos ya se olvida? Yo creo que no. Otros dirán que ese es el modo precisamente en que el Padre se encarga. Nos da fuerza en la juventud para que podamos ahorrar para la vejez. Nos provee en la juventud para que tengamos para la vejez. Podría ser. Pero Jesús deja muy claro: no se preocupen por lo que van a comer más adelante. No se preocupen. Es más, dice: dejen todo, vende todas tus riquezas, dásela a los pobres y sígueme. Entonces tendrás un tesoro en el cielo. Esta última parte, entonces tendrás un tesoro en los cielos, hay que escarbarla más y ver a qué se refiere. Pero dice: deja todo y sígueme. Nadie que haya dejado todo por mi causa no tendrá el doble o el triple o más de lo que ha dejado. Por otro lado, no tenemos que olvidar que estos versículos que acabamos de leer del Eclesiástico pertenecen a los escritos del Antiguo Testamento. Eminentemente sabiduría judía de antes de Jesús, lo que puede significar que estamos leyendo precisamente una sabiduría
antinómica con la enseñanza de Cristo. Que luego Jesús viene a profundizar, por no decir cambiar. Entonces, para los judíos, atesorar. Para nosotros, confiar y tomar acción. No en vano Jesús habla del dueño del granero ese que llenó con grano y edificó otros graneros y los tenía llenos y dijo a su alma, descansa, alma mía, ya tienes todos los graneros llenos. Y Jesús le dice necio por estar acumulando tanto con su trabajo, ¿no? Entonces la enseñanza financiera de Jesús, la enseñanza de Jesús relacionada con el dinero es distinta a la del Antiguo Testamento. Es como si en el Antiguo Testamento nos estuvieran enseñando pasos previos. Bien, en tanto no llegue Jesús con nuevas enseñanzas, en tanto no conozcan nuevas leyes económicas, financieras, morales, espirituales, junten plata para su vejez. Llega Jesús y cambia la fe, cambia la fe. Bien, Eclesiástico 26:1. Feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se duplicará. Esto es esencial, ¿no? Esto es esencial, ¿no? Esto es real, esto es verdad, ¿no? Claro que multiplicará sus días porque vive tranquilo, vive sin estrés. Esto que acabo de decirles es el comentario que escribí en mi Biblia, aquí, en la Biblia aquí arribita, escribí ese comentario respecto a este versículo, ¿no? Feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se duplicará. Yo escribí como comentario, claro, pues vive emocionalmente tranquilo, sin estrés. Y no estoy para nada alejado de la realidad, no estoy alejado de la realidad. Pasar una gran parte de la vida estresado emocional y físicamente, producto de una mujer molesta, jodida, recalcitrante, no es para nada saludable. El cuerpo lo resiente. Y hasta los médicos saben y adjudican ciertos males, a veces graves, al estrés. Y una compañera que no te ama y que te hace la vida imposible, claro que enferma. Claro que enferma. Por supuesto, lo mismo es en el sentido contrario. Cuando una mujer tiene que sufrir a un hombre violento o derechamente intolerable. El punto aquí es el estrés y sus consecuencias en la salud. Mientras mayor armonía hay en la pareja, mientras mayor armonía hay en el modo de vivir, mayor esperanza de vida en la persona. Debe haber alguna estadística al respecto. Debiera haber, y si no la hay, alguien debiera hacerla. De modo que la sabiduría de este versículo es también preclara. Eclesiástico 27. Versículo 29 y siguientes. Dice, difícilmente se libra de falta el negociante. El comerciante no quedará limpio de pecado. Por amor a la ganancia han pecado muchos. El que trata de enriquecerse desvía la mirada. Entre dos piedras juntas se planta una estaca, y entre venta y compra se introduce el pecado. Quien no se aferra enseguida al temor del Señor,
pronto verá derruida su casa. Yo he dicho que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene versículos, tiene consejos, tiene palabras que son contradictorias, ¿no? Por un lado dice que hay que buscar la riqueza, que la busque uno con tranquilidad. Y por otro lado, como aquí dice que la ruina, el pecado está ahí en el negocio. Tal vez la diferencia está precisamente en eso, en la honestidad, en el pecado, en el sentido con el que tú construyas tu riqueza. Hay que estar tranquilo, hay que meditar y sopesar el negocio, la persecución de las riquezas. Tiene que ser una búsqueda honesta. Tiene que ser una búsqueda honesta. Una búsqueda con limpieza de corazón, con objetivos honestos, con procedimientos honestos. Cuidado con el negocio. Te está diciendo este versículo finalmente, cuidado con los negocios, porque ahí siempre hay trampa. Ten cuidado. Son palabras duras para el negociante, para el que se dedica al negocio. Por un lado, son palabras de crítica hacia el comportamiento del negociante, que viendo la posibilidad actúa deshonestamente. Y por otra parte, son serias advertencias para que el que negocia tenga en cuenta a lo que se expone y se cuide de los lazos del mal, se cuide de los especuladores, se cuide de los tramposos. Si tú quieres crecer moralmente, si quieres crecer en sabiduría, busca el libro absoluto, busca la Biblia, busca todo lo que tiene para enseñarte la Biblia. Escucha estos videos, comparte estos videos con quienes tú crees que andan en la misma búsqueda de la perfección, del crecimiento, de unas finanzas sanas, de la confianza, de la tranquilidad. Eclesiástico 28, versículo 15. La lengua triple repudió a mujeres varoniles, las privó del fruto de sus trabajos. Aquí, ¿a qué se refiere con ese término mujeres varoniles? El autor no lo explica, ni tampoco los comentaristas de la Biblia abajo. No se encuentra ninguna explicación, ni comentario sobre este término. Podemos especular. Mujeres, no sé si me van a bajar el video con esto, pero mujeres trans, por ejemplo, tan de moda hoy. O tal vez mujeres de carácter fuerte, empoderadas, se dice hoy, con voz, con personalidad de mando, que llevan la casa y organizan la familia. Son mujeres que trabajan, dice el versículo, y tal vez en labores pesadas, dignas de varones. Tal vez habla de mujeres que realizan trabajo pesado y que quizá por ello son dejadas de lado. Tienen una apariencia física musculosa, más bien varonil. Este mismo término aparece también en otras ocasiones sin aclarar igualmente de qué se trata. Pero no saquemos conclusiones apresuradas, en tanto no nos aclare el mismo escritor a qué se refiere o no, y leemos más fino. Recuerden que estamos interpretando y leyendo la Biblia aquí desde la perspectiva de nosotros, cómo nos llega a nosotros la lectura bíblica. Eclesiástico 30, versículo 21 al 25. No entregues tu alma a la tristeza, ni te atormentes a ti mismo con tus cavilaciones.
La alegría de corazón es la vida del hombre, el regocijo del varón, prolongación de sus días. Engaña tu alma y consuela tu corazón, echa lejos de ti la tristeza, que la tristeza perdió a muchos y no hay en ella utilidad. Envidia y mal humor los días acortan, las preocupaciones traen la vejez antes de tiempo. Un corazón radiante viene bien en las comidas, se preocupa de lo que come. Este pequeño apartado sobre la alegría es genial. Estos versículos son maravillosos, son de una profundidad, de una hermosura genial. Emociones, emociones. A raudales aquí, cuida tus emociones y cuidarás tu salud. La intuición espiritual, la claridad mental, la percepción emocional de cada versículo es alentador. Por otro lado, el conocimiento que muestra el escritor acerca de la bioespiritualidad, del papel de las emociones, de la espiritualidad en la biología, en la salud humana, es interesante. Dice que la alegría da vida y prolonga los días, que es posible engañar al alma y echar a la tristeza, que el mal humor y la preocupación envejecen antes de tiempo. Mira lo que dice, envejecen, traen la vejez antes de tiempo, antes de tiempo. O sea, lo que decíamos en otro comentario, en la segunda parte del Eclesiástico. Tenemos la vida programada, ¿no? Tenemos obsolescencia programada. Moriremos al cabo de ciertos días que están contados. Si vivimos bien, porque si vivimos mal, como lo señalan estos versículos, traeremos la vejez antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Que hay un tiempo para que llegue la vejez. Y por lo tanto un tiempo para que llegue la muerte. Pero si vivimos con estrés, con preocupación, con falta de alegría, con un corazón triste, la vejez llegará antes. Y estaremos viejos por más tiempo antes de morirnos. Si alguien no ve aquí una relación clara entre las emociones y la salud de la persona, entonces está ciego de percepción. Mantén un corazón radiante, lleno de alegría, y vivirás todo lo que tienes que vivir sano. Y tu vejez llegará cuando tiene que llegar. Eclesiástico 35, versículos 17 y 19. La oración del humilde las nubes atraviesa. Hasta que no llega a su término, no se consuela él. Y no desiste hasta que vuelve los ojos el Altísimo. Hace justicia a los justos y ejecuta el juicio. Y el Señor no se tardará, ni tendrá con estos más paciencia, hasta no haber machacado los lomos de los sin entrañas y haber tomado venganza de las naciones. El Antiguo Testamento, como decía, nos tiene acostumbrados a ciertas contradicciones aparentes. En estos versículos nos muestra, como en tantos otros, cómo Dios escucha y atiende las súplicas de los necesitados. Y los atiende ahora, pronto, ya. La oración del pobre y del necesitado llega de la boca al cielo al tiro, a los oídos de Dios al tiro. Claro que pone bien en claro
claro, que pone bien en claro, valga la redundancia, que el humilde debe insistir y no desistir hasta que el Señor le haga justicia o le conceda lo pedido en oración. Jesús en algún momento también hablará de esta manera. De modo que es necesario insistir a tiempo y a destiempo. Pero por otro lado, el Antiguo Testamento también señala muchas veces que a quienes les va bien en la vida es porque Dios le ha bendecido. Es decir, la bendición de Dios trae bienestar de forma preferente. De modo que si hay pobres, necesitados, es porque Dios no ha tenido preferencia por ellos y no los ha bendecido. Unamos ahora ambos comentarios. Cuando los humildes menesterosos se vuelven hacia Dios y elevan hacia Él sus oraciones, logran que Dios se vuelva hacia ellos. Entonces, Dios los bendice y los prospera y les va bien. Nada les falta y pueden vivir seguros el resto de sus días. Es decir, no hay contradicción. Dios bendice y al pobre le va bien. El pobre pide a Dios que lo bendiga. Dios lo bendice y el pobre prospera. La riqueza es del Señor. Eclesiástico 36, del 2 al 4. Alza tu mano contra las naciones extranjeras para que reconozcan tu señorío. Que te reconozcan como nosotros hemos reconocido que no hay Dios fuera de ti. ¿Por qué marco estos versículos? Porque yo puedo ver en estos versículos la idea de la universalidad de Dios. Claro es que Dios hizo pacto con Israel cuando todavía no era Israel. Y fueron ellos su pueblo y él su Dios. Y Israel siempre proclamó su privilegio y su relación única con Dios. Y hasta hoy Israel sigue proclamando ser el pueblo elegido. Y que estos versículos hablen de que las naciones extranjeras reconozcan a Dios, sin duda significa extender la idea de la paternidad monoteísta y universal de Dios. Dios ya no es solo Dios de Israel, sino también de otras naciones, y así progresivamente llega a ser Dios universal. Siempre lo es, siempre lo es. Pero Dios se maneja históricamente y antes había una cantidad impresionante de dioses naturales, de madera, ídolos, que de alguna manera preparaban al hombre para la revelación, la manifestación del único Dios, la universalización del único Dios, el Padre de Jesucristo. Yahvé. Eclesiástico 37, 16. Principio de toda obra es la palabra. Déjenme quedar aquí con este versículo. Es un versículo potente, esclarecedor, sabio, profundo.
como tantos otros en la Biblia, evidentemente. Para muchos de nosotros que creemos en el poder de la palabra y a quienes nos llama la atención y nos ha enriquecido aquellas ideas que hablan de que la palabra tiene poder, de que crea. Versículos como este, provenientes del libro por excelencia, nos elevan, nos enriquecen y nos convencen aún más. ¿Cómo quisiéramos o cómo quisiera yo tener el don de usar la palabra como vehículo eficaz, eficiente, poderoso para crear no solo mundos ideales, sino mundos concretos, materiales? Es aquí cuando las primeras palabras del Génesis nos asaltan con violencia y nos reclaman atención y fe. Cuando nos dicen que Dios creó usando la palabra. Y la tomamos literalmente. Dios habla y entonces se crea. Dios habla y entonces crea. Lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo crea. Y a nosotros nos parece que eso es en el tiempo, pero misteriosamente no es en el tiempo. No es que Dios hable y crea, sino que lo que está ya en la palabra eterna de Dios está ya creado. ¿No? Dios tiene la potestad de hablar y por el solo hecho de hablarlo, metido en el tiempo o fuera del tiempo, Dios lo crea. En nosotros las palabras caen en el vacío y muchas veces no tienen contenido de peso y las gastamos en mesas, en conversaciones, en esperanzas, posibilidades, a veces ni siquiera posibilidades, sino en una especie de fe diluida, fe como hierba seca que se desprende fácilmente del suelo fértil. Nuestras palabras son vanas. Las palabras de tanto joven hoy que habla cuestiones vanas, no creadoras. Estamos perdiendo esa intuición de crear con la palabra, pero hay muchos que lo siguen manteniendo y hay esperanza en muchos jóvenes también. No, no debo ser tan taxativo, ¿no? Tan negativo. Hay que guardar la esperanza. Muchas palabras son vanidad, son abusos, son ideología que nos ofrece cierta seguridad, pero no son fe concreta, fe segura, fe creadora. La palabra no solo crea realidades lingüísticas, ideales, imaginarias, literarias. La palabra crea materia, crea biología, energía, virtualidad, que comienza a existir desde que se nombra. La palabra es Dios y nosotros estamos llenos de palabra, llenos de Dios. Y la palabra se hizo hombre y la palabra se hizo en el hombre y Dios se hace palabra. Digamos la palabra con fuerza emocional, físicamente expresiva, con pasión, con fuego que se extiende. Seamos creadores con la palabra. Eclesiástico 37, versículos 29 y 30. No seas insaciable de todo placer, y no te abalances sobre la comida, porque en el exceso de alimento hay enfermedad, y la intemperancia
acaba en cólicos. Una vez más, la sabiduría del libro absoluto, la sabiduría bíblica. La importancia de la comida es innegable, ni qué decirlo. Pero hay un dicho popular que reza: todo exceso hace mal. Y el eclesiástico se hace cargo de ello. En realidad el eclesiástico debe haber fundado este dicho. Con sabiduría y con gentileza nos dice que abalanzarse sobre la comida con glotonería, con gula, con mala educación, no terminará bien. Nos provocará malestares estomacales, cólicos, dice la Biblia de Jerusalén. De manera muy moderna podemos actualizar estos versículos que nos dicen que debemos cuidar nuestra alimentación y nuestra dieta. Y no solo eso, nuestra educación. ¿Cuántas veces en encuentros a los que solemos asistir, presentaciones de libros, talleres, tal vez algún curso, a la hora del break, cuando se nos invita a comer, hasta llega a ser vergonzoso que cuando nos invitan a degustar un break, fíjate tú, toda la gente se abalanza a la mesa y en minutos, queda todo vacío, todo desordenado, y nadie mira atrás a ver si alguien más tímido, más recatado, tal vez más educado, ha esperado su turno para acercarse a la mesa a sacar algo. Y ya no queda nada. Ya no queda nada. No te abalances sobre la comida. Eclesiástico 39, versículo 21. No hay por qué decir qué es esto. ¿Y esto para qué? Pues todo ha sido creado con un fin. Esto lo voy a marcar más todavía. Todo ha sido creado con un fin. Todo ha sido creado con un fin. ¿Por qué lo marco? Porque muchas veces discutimos si la vida tiene propósito o no, si tiene sentido. Entonces hay discusión. Algunos dicen que sí tiene sentido, que la naturaleza, Dios, dotó de sentido a la existencia. Y otros dicen que no tiene sentido, que uno tiene que darle el sentido y perseguir el sentido que quiere, el propósito que quiere en la vida. Aquí dice, todo ha sido creado con un fin. Todo ha sido creado con un propósito. Todo va hacia un lado. Poderoso y aclarador versículo. El escritor, inspirado por Dios, deja en claro que todo lo creado no tiene al azar por destino o guía. Muy por el contrario, todo lo creado ha sido creado con una finalidad, con un propósito. Lo creado está ya predestinado para algo. Tiene un camino hacia un fin ya prefijado. El autor no señala claramente y de manera filosófica o teológica cuál sea ese fin. Si la fusión definitiva en Dios, o el término del universo para un nuevo comienzo en un nuevo cosmos, o en otro multiverso, no. No aplica en él ese tipo de información. Menos considerando la época en la que fue escrito, en que ese tipo de lenguaje no existía. Pero desde el versículo 20 nos prepara para decirnos en qué consiste y hacia dónde va
todo esto. Y lo hace con un lenguaje poético, desde el espíritu, como corresponde al tipo de descubrimiento tan profundo como este. Todo ha sido creado con un fin, con un propósito. Y fiel a su esencia, no nos dice cuál sea ese fin. Pero a partir de este versículo, desmenuza y desgrana partícula a partícula su experiencia, su visión, lo que ha escuchado de Dios, lo que ha visto en la tierra. Por ejemplo, el versículo 25. Los bienes están desde el principio creados para los buenos, así como los males para los pecadores. El versículo 27. Todo esto el agua, el fuego, el hierro, la sal, la flor de harina, de trigo, la leche, la miel, el jugo de uva, el aceite, el vestido, todo esto son bienes para los piadosos, mas para los pecadores se cambian en males. En efecto, los piadosos ocupan estos bienes en propio bienestar. Pero los malos los roban, se apropian con malas artes de los bienes de otro y hacen que por estos bienes les sobrevenga la condena y el mal. O sea, al mal más mal. Todo tiene un destino y un fin que algunos pervierten y no llegan nunca a descubrir ni a disfrutar para sí. Entonces, el autor se admira y se solaza en el descubrimiento de las cosas particulares y sus fines particulares y nos deja allí con el mensaje divino. Todo ha sido creado con un propósito. No ahonda más, no profundiza más. Su lenguaje no alcanza para transmitir las maravillas de lo que le fue comunicado. Y entonces, con las palabras que tiene, nos entreteje un mensaje hermoso, maravilloso, de la providencia, del amor, del amparo. Versículo 33. Las obras del Señor son todas buenas. A su tiempo provee Él a toda necesidad. Parece que Dios, que nunca estuvo en el tiempo, cuando crea el tiempo le gusta. Y entonces se pone a manejar el tiempo y lo destina, lo cambia, lo alarga, lo acorta y le pone tiempo a todas las cosas. A Dios le fascina el tiempo, porque nunca había estado en compañía del tiempo, jamás. Solo a partir del momento en que lo crea, Dios tiene
convivencia con el tiempo. Y cuando se encarna, más aún. Las obras del Señor son todas buenas. A su tiempo provee Él a toda necesidad. Que nadie se sienta desamparado, que nadie se sienta solo o abandonado. A su tiempo provee Él a toda necesidad. Con todo el corazón y la boca, cantad himnos y bendecid el nombre del Señor. Dice el versículo 35. Capítulo 40, versículo 2. Grandes trabajos han sido creados para todo hombre. Un yugo pesado hay sobre los hijos de Adán, desde el día que salieron del vientre de su madre hasta el día del retorno a la madre de todo. Sus reflexiones, el miedo de su corazón, es la idea del futuro, el día de la muerte. El miedo de su corazón es la idea del futuro, el día de su muerte para el hombre. La muerte. Qué dolor y qué preocupación nos causa la muerte cuando sentimos o sabemos que va a llegar en cualquier momento. Felizmente es un pensamiento que nos asalta ya de viejos. Cuando hemos andado el camino y nos quedan los últimos tramos antes de que todo se deshaga y desaparezca como los jirones de una bandera expuesta a los vientos y al sol. Siendo jóvenes, vemos muy lejos, muy fuera de nuestra vista la muerte, entonces no pensamos en ella. Tenemos la fuerza de la juventud, bendito tesoro. Incluso es posible que nuestros pensamientos ni siquiera la piensen. Por eso agarramos la copa y la movemos como en una corrida de toros. La capa, digo, no la copa. Donde no vemos al toro. Toreamos la vida, toreamos la muerte. Jugamos con toda libertad, moviéndonos de aquí para allá. Respirando vida, presente, futuro. Al pasar la mitad del camino y estar casi de salida, vemos la luz que asoma ahora con mayor claridad a la salida del túnel de la vida. No sabemos qué hay allá y recién ahora nos damos cuenta de que hemos caminado todo el tiempo hacia acá, hacia el punto de salida. Caminar nuestra juventud, vivir nuestra juventud, ha sido caminar hasta aquí, hasta este punto. Eso es la infancia y la juventud. Hemos venido con gozo, con risa, hasta este punto. Ahora ya estamos al final del túnel. Y estamos viendo la luz de salida. Ya saltamos menos.
entonces nuestro corazón se inquieta porque no hay regreso. Y entonces buscamos en nuestros bolsillos si es que traemos algo que nos ayude para este momento. Pero no. Ni siquiera sabemos si serán de utilidad algunas monedas. No sabemos nada. Solo confiamos. Solo confiamos. Y si hemos venido gozando de la vida y hemos hecho el tránsito por este túnel de buena manera, llegaremos aquí con alegría. Cuidado con este miedo del corazón. Es mejor dejarlo. Hay muchas técnicas que nos ayudan a relajarnos, a tranquilizarnos, a profundizar nuestra fe. Estos mismos videos, esta conversación que estamos sosteniendo juntos, pretende eso, profundizar nuestra fe, nuestra salida del túnel, sabiendo que allá y acá está el Señor y Padre de todos, en quien hemos creído. Y eso nos da confianza y tranquilidad. Cuidado con el miedo al futuro y la muerte. Nos provoca estrés, inseguridad, dolor, nos enferma, ya hemos hablado de eso. Y esto puede adelantar la muerte no querida. En realidad no. Como hemos dicho antes, no adelanta la muerte, adelanta la vejez. Y vamos a llegar a la muerte programada, siendo viejos por más tiempo, cansándonos con más tiempo. Mejor volvamos unos versículos atrás hasta el 35 y sigamos su consejo. Cantemos al Señor con alegría y gozo. Eclesiástico 41, versículos 1 y 2. Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el hombre que vive en paz entre sus bienes, para el varón desocupado, a quien en todo le va bien, y todavía con fuerzas para servirse el alimento. Oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, ahito de cuidados, que se revela y ha perdido la paciencia. Estos largos versículos, cosa que no es extraña en el Antiguo Testamento, que parecen estrofas de un poema dedicado a la muerte, están genialmente construidos como una especie de antítesis, de contrapunto. El primero describe lo amargo que es la realidad de la muerte para un hombre que se siente en plenitud de sus fuerzas, que se siente gozando de sus bienes, que tiene aún luz en sus ojos, fuerza en sus músculos, ánimo en su espíritu, claridad en su mente. Mientras el segundo describe lo beneficiosa que es la muerte para quien lo está pasando irremediablemente mal. Y que llega a desear la muerte. Por un momento sentí que el segundo versículo es una especie de justificación a la eutanasia. Un viejo lleno de cuidados dice que ha perdido la paciencia con la vida. Y yo, como soy altamente impresionable, me he quedado dándole vueltas al asunto. Sé que no es ninguna justificación para acelerar la muerte de nadie, porque entonces no se entendería que el mismo Dios que ordena el mandamiento de no matarás, inspire la justificación a hacerlo cuando las cosas se ponen difíciles.
Y es que hoy la humanidad se ha puesto poco creativa y ha buscado soluciones fáciles que les permite deshacerse del bulto y así no tener la responsabilidad de ocuparse de su hermano. La exigencia de Dios. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta Dios a Caín. Tú eres responsable de tu hermano. Me rendirás cuenta de él, porque son hermanos. Entonces, para no rendir cuentas, nos deshacemos de la responsabilidad, mejor nos deshacemos del hermano. Y ojalá nos podamos deshacer antes que nazca, y cuando está viejo y no aporta nada, o cuando está muy enfermo y yo tengo que cuidarlo y tengo que amarlo. Ojalá nos pudiéramos deshacer de él. Deshacerte del otro es más fácil que ocuparte humanamente de él. Entonces, han creado la posibilidad de deshacerse del bulto precisamente en las edades más vulnerables, al comienzo de la vida y al final de la misma. Los seres más vulnerables se les han convertido a algunos en los seres más peligrosos, en sus peores enemigos. Tanto es así que incluso al mismo enfermo le transmitimos el mismo cansancio, el mismo temor. Y el mismo enfermo prefiere irse porque el dolor es insoportable. Y tal vez lo que más le duele es verse convertido en una carga para el otro, para el hermano, y no en un ser de amor, en una prueba para aprender a amar. Eclesiástico 41:15. Más vale hombre que oculta su necedad que hombre que oculta su sabiduría. Es duro el eclesiástico con algunos de nosotros que hemos permanecido callados por tanto tiempo, sin comunicarle a los demás lo que sabemos, lo que conocemos, y por tanto no ayudamos a nadie cuando permanecemos ocultos con lo que sabemos, con nuestra experiencia, con nuestra expertise. Al principio este versículo no lo comprendí al leerlo a golpe de vista, pero luego al volver a leerlo junto al versículo 14, el sentido y la verdad se aclaran. Y es que verdaderamente cuando el necio se calla y nos deja libres de sus necedades, nuestros oídos se sienten aliviados y en paz nuestra mente. Es mejor que el necio se calle. El que no aporta nada es mejor que se calle. Ese que nos atiborraba con sus palabras necias y que no demoraba en mostrarnos que hasta sus actos podían hacer gala de necedad, ha decidido callar y ocultar su necedad. Y eso es sabio. Es más sabio que el que oculta su sabiduría. ¿Cómo agradecemos tal misericordia? En cambio, qué desconcierto cuando el hombre sabio calla y nos priva de su sabiduría. Sabiduría que es regalo del cielo. Todo tiene un propósito y la sabiduría del hombre sabio tiene un propósito y no debe callar.
Es un regalo del cielo que se le ha dado no para Él y no solo para Él, sino para provecho de quienes queremos oír lo que tiene para decir. Quien está hecho para guiar, no quiere guiar. Quien está hecho para sanar, no quiere sanar. Quien está hecho para enseñar, no quiere enseñar. Se oculta, se esconde. ¡Qué dolor! ¡Qué inutilidad! El que nos priva del consejo o del consuelo. Más adelante, Jesús, el Maestro, diría, no se enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón, sino que se le ha dado todo lo que se le ha dado. Se le ha dado luz para que alumbre a todos los que están en la casa.